Muy bien, querido pueblo de Dios, pues hoy vamos a compartir una de las parábolas más importantes que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Es una de las 10 principales parábolas que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y si alguien aquí no sabe qué es una parábola, que vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Una parábola es un relato corto, o son relatos cortos de la vida diaria, contados en forma de analogía para ilustrar verdades espirituales. Te lo vuelvo a repetir, una parábola son relatos cortos de la vida diaria, contados en forma de analogía para ilustrar verdades espirituales. En otras palabras, ¿qué es una parábola? Jesús enseñaba mucho por parábolas. Es un ejemplo de la vida normal, de la vida secular, de la vida diaria, para darnos una enseñanza espiritual. Amén. Para darnos una enseñanza espiritual. Y hoy vamos a hablar acerca de esta parábola, que es la parábola del sembrador. Y de entrada quiero decirte que en esto que vamos a leer, que la pastora me va a hacer el favor de ayudarme a leer, que está en Mateo capítulo 13, ahorita lo vamos a leer. En esta parábola, antes de leerla, vemos aquí algo muy importante. Vemos 3 áreas, por decirlo así. Vemos que en esta parábola del sembrador hay un sembrador. ¿Y quién es el sembrador? Dios. Pero también el sembrador puede ser aquellos que comparten la palabra de Dios, ¿sí? O como nosotros, como predicadores o como pastores. Pero también hay otra parte fundamental en esta parábola, que es la semilla. Di conmigo fuerte, la semilla. ¿A qué representa? Representa la palabra de Dios. Di conmigo, la semilla representa la bendita palabra de Dios. Y vemos otros elementos muy importantes, que son las tierras, las diferentes tipos de tierras. Y hay 4 tipos de tierra que vamos a estar viendo. Entonces está Dios como sembrador, está la semilla, que es la palabra de Dios, y está 4 tipos de tierra. Estos 4 tipos de tierra representan 4 corazones diferentes, 4 personas diferentes, o 4 personas que oyen la palabra. Entonces la semilla es la palabra de Dios, pero la tierra representa el corazón del ser humano. Y aquí vemos algo muy muy importante, y es que lo que vamos a estar viendo también, y lo dejo bien claro antes de comenzar con la primera tierra, es que es una sola semilla y 4 tierras. ¿Puedes decir conmigo eso? Una sola semilla y 4 tierras. Y a pesar de que es una sola semilla, o es la misma semilla, no da fruto en todas las tierras. Y aquí nos deja ver claro algo. El problema no es la semilla, el problema es el tipo de tierra. La semilla es buena, la semilla es la palabra de Dios, pero el tipo de tierra es lo que hace la diferencia. Por eso he titulado a este tema, una sola semilla, 4 tierras diferentes. Una sola semilla, 4 tierras diferentes. Y vamos a comenzar a leer ahí Mateo capítulo 13, versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ok, esta es la primera tierra, tierra junto al camino. ¿Puedes decir eso conmigo? Tierra junto al camino. Primero Jesús describe la parábola, y después Jesús explica la parábola. ¿Y dónde la explica? En el versículo 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La primera tierra se llama junto al camino, y vamos a ver rápidamente algunas características de esta tierra, que repito que la tierra representa el corazón del ser humano, ¿sí? Representa el oyente. Tú estás en cualquiera de estas 4 tierras. Puede ser que seas tierra junto al camino, puede ser que seas tierra en pedregales, en espinos, o que seas de la buena tierra. Todos queremos, o al menos yo como pastor deseo que todos ustedes sean
pues buena tierra, ¿verdad? Pero vamos a ser honestos y vamos a abrir nuestro corazón y vamos a analizar si nosotros estamos en esta primera tierra que es junto al camino. ¿Qué características tiene esta primera tierra junto al camino? La primera característica que vemos es que es dura, y por esa razón no puede entrar la palabra, porque es dura. Estamos hablando, cuando hablamos de tierra, estamos hablando del corazón. La característica de este tipo de persona es que tiene un corazón duro, ha rehusado recibir el mensaje de Dios. Pero también vemos algo también muy importante y dice que no entiende la palabra. Y no entiende, no tanto porque no pueda entender, no tanto porque no tenga la facultad para entender, sino porque no quiere entender. ¿Has escuchado a esas mamás que le dicen, hijo, es que tú de verdad no entiendes? Pero algunas mamás después rectifican y dicen, o no quieres entender. Ya te dije tantas veces que no te vayas con esa mujer y siempre que te vas, mira, regresas arañado. Siempre que te vas, regresas sin dinero, todo ojeroso y sin ilusiones. ¿Cuántas madres les han dicho eso a sus hijos? ¿Para qué te vas allá? ¿En serio no entiendes? Como dirían un predicador, no entiendes, cabezón, dice un predicador. Aquí, amada iglesia, vemos dos características que repito. La primera de esta tierra es que tiene un corazón duro, y la segunda es que no entiende, no porque no tenga inteligencia, sino porque no tiene el interés para entender. Y seamos honestos y seamos sinceros, muchas veces no entendemos algo a lo cual no nos interesa. No le prestamos atención. Por ejemplo, muchas mujeres no le prestan atención a los carros y ya cuando van manejando y se les poncha la llanta no saben ni cómo cambiarlas, y les dijo su esposo así, y agarras la cruz, y se empiezan a persignar las mujeres, debes de agarrar la cruz ahí para cambiar la llave pues de la cruz para cambiar la llanta, y empiezan a pensar, pero ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? Es que no entiendo. Es que nunca estuviste prestando atención, nunca fue tu interés. Estas personas oyen el mensaje, esta tierra oye el mensaje, pero no la entiende porque su interés no está en la palabra. Su interés está en otras cosas, está en los problemas. Estas personas son aquellas personas indiferentes a la palabra de Dios, pero también piensan que Dios es un mago, que con una varita mágica los va a tocar y los va a cambiar. Que entramos deprimidos y vamos a salir con un gozo espectacular. Que entramos enfermos y vamos a salir todos sanos, aunque nos duermamos aquí en la predicación. Ese tipo de personas piensa eso. Yo no necesito prestar atención, solamente con que asista a la iglesia y Dios me pase lista o un ángel me ponga presente ahí, ya con eso es más que suficiente. Pero no es así. Ahora, esta característica de la tierra junto al camino, como ya te lo mencioné, una de sus características más importantes es que tiene un corazón duro. Y aquí podríamos hacernos esta pregunta: ¿por qué se endurece el corazón? ¿Has conocido a alguna persona de corazón duro? ¿Por qué se endurece el corazón? ¿Por qué si nosotros en este momento traemos a un bebé y lo vemos sus ojos, su mirada, no hay ese enojo, no hay esa ira, no hay esa lujuria, no hay esa maldad? ¿Por qué el corazón se va endureciendo tanto? Número uno, amada iglesia, esto es algo muy importante. El corazón se endurece porque no se le ha otorgado a Dios. La palabra de Dios dice esto: yo cambiaré ese corazón de piedra y te daré uno de carne para que sientas, un corazón sensible. Nosotros en nuestro peregrinar, si nosotros somos de esta tierra, de la tierra junto al camino, la tierra junto al camino ya la han pisoteado muchas veces. Son personas que las han lastimado, son personas que vienen con muchas pisadas, que ya pasaron muchas personas encima de esa persona y que por eso se ha endurecido su corazón. Y te tengo una noticia: si tú vienes con un corazón herido, lastimado, que ya no confías ni en tu sombra, hoy Dios te dice: dame tu corazón y yo cambiaré ese corazón de piedra y te pondré un corazón de carne, dice el Señor. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren un nuevo corazón? Recuerda algo muy importante: Dios
es el que hace nuevas todas las cosas. ¿Por qué Dios le lavó los pies a sus discípulos? Porque ya venían arrastrando tanto lodo de hace muchos años entre los pies, o en los pies. Y por eso Jesús dice, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Déjame que yo trate con tu pasado. Déjame que yo trate con tu dolor. Deja que yo pueda quitar ese corazón que se ha endurecido para darte un corazón sensible. Pero también, ¿por qué se endurece el corazón? El corazón se endurece, querido pueblo de Dios, por la necedad. Cuando nosotros repetimos una y otra vez el mismo pecado, el mismo error, la Biblia dice que nuestra conciencia se va cauterizando, se va cerrando, se va haciendo insensible. Por eso muchas personas pueden decir, hazle caso a tu conciencia, hazle caso a la voz de tu conciencia. No siempre, porque la conciencia puede ser que ya esté maleada, la conciencia puede ser que ya esté cauterizada, la conciencia puede ser que ya esté cerrada, que ya no esté sensible, y que aquello que antes te provocaba dolor cuando le fallabas a Dios, ahora ya no te provoca nada, porque ya lo has hecho tantas veces. Y dices, ya he fallado tantas veces, ya he cometido el error tantas veces. Tal vez la primera vez que engañaste a tu esposa, tal vez la primera vez sentiste feo, pero si tú lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, te aseguro que el corazón se va endureciendo de tal manera que ya no sientes nada. La primera vez cuando tú hiciste algo malo, ¿cómo te sentiste? Si lo sigues haciendo y eres sincero en este momento y lo analizas, ya tu corazón ya no siente después. La primera vez que robaste, ¿cómo te sentías? Que todos te andaban persiguiendo, que hasta los cuervos por ahí les iban a ir a soplar a los policías, ¿no? Que todos te andaban vigilando, pero ya después ya no te importa. ¿Cómo es posible que una persona pueda subirse al transporte público y a veces dispararle a una persona por un celular que no le quiere dar? ¿Cómo se hizo tan duro de corazón? La Biblia dice algo muy importante, que un poco de levadura leuda toda la masa y que una mosca puede echar a perder todo el perfume. Un poco, amada iglesia, un poco. ¿Sabes cómo llegan esos matrimonios a odiarse de tal manera que casi se están matando literalmente, físicamente, que agarran el cuchillo, que agarran esto? ¿Sabes por qué? Porque empezaron a perder el respeto poco a poco. Poco a poco. Tú tienes que tener mucho cuidado si le vas faltando el respeto a tu esposa, si le empiezas a insultar, y si eso se te hace algo sencillo, o le dices, es broma, vieja, es broma, ¿verdad? Y ya le dijiste un montón de cosas. Y si tú vas empezando a faltar el respeto a las personas, al rato se te va a hacer fácil hacer otra cosa, hasta llegar a los golpes. Por eso se llega a los golpes. Entonces, amada iglesia, esta tierra junto al camino es una tierra de corazón duro, pero el corazón duro se hace, número uno, porque no se le ha entregado a Dios. Número dos, por todo lo que hemos vivido en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos vivido cosas tan tristes, tan difíciles, que se va endureciendo nuestro corazón, pero no le permitimos a Dios que lo sane. También se va endureciendo nuestro corazón si nosotros persistimos en el mismo pecado, en la misma desobediencia. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta tierra? ¿Cuál es el resultado de esta tierra? Es junto al camino, está dura, ¿verdad? Es insensible, no recibe, y por lo tanto, como es dura, no puede entrar la palabra, no puede entrar la semilla. Y si no entra la semilla, entonces no puede dar fruto. Porque si tú dejas la semilla en la superficie y no penetra en la tierra, no esperes un árbol, no esperes un fruto. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que vinieron las aves y comieron esta palabra. Las aves aquí, presta toda tu atención, las aves aquí están representando al maligno, están representando al diablo. Cuando tú no abres tu corazón para recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, por ejemplo, si tú en este momento no abres tu corazón y dices, ay, quién sabe, ya ni le entiendo al pastor, ¿en qué tierra vamos? ¿En la 99? No, apenas comenzamos la primera. Si tú cierras tu corazón y cierras tus ojos para acabarla de amolar, que te empiezas a dormir, ¿verdad? Entonces la palabra no va a entrar. Y yo no sé, amada iglesia, después de que andan diciendo que terminan aquí y algunos, ay, qué bueno estuvo el culto, y dije, pues se durmió media hora. Qué tan bueno estuvo el culto que se durmió, ¿no? O sea, si tú no abres tu corazón, la palabra no puede entrar.
Y si no entra, el diablo te la va a robar. Te lo digo en otras palabras, siempre que nosotros endurecemos nuestro corazón, el diablo lo va a aprovechar. Siempre que nosotros endurezcamos nuestro corazón, el diablo lo va a aprovechar. Tal vez alguien te hizo algo, tal vez alguien te dañó, pero Dios, a través de su presencia, te dice: ¿te acuerdas cómo te he perdonado de todos tus pecados? Y tú le dices: sí. Así también debes de perdonar a tu hermano. Y si en ese momento, escúchalo bien, es un ejemplo, tú cierras tu corazón, esa semilla de perdón que Dios estaba poniendo ahí en tu corazón para que pudieras perdonar a la persona, se te fue robada de parte del diablo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? A Satanás no le conviene que la semilla entre a nuestras vidas, porque cuando la semilla de la palabra de Dios entra a nuestras vidas serán transformadas por el mismo poder de la bendita palabra de Dios, amada iglesia. Y una de las cosas que más le duele al diablo es ver a Cristo formándose en nosotros, es ver gente nueva, gente transformada, gente liberada. El diablo no quiere eso. El diablo no quiere que tú seas libre, que tú seas sano, que tú bendigas, que tú perdones, que tú te levantes. Pero cuando tú y yo abrimos nuestro corazón como una tierra fértil, entonces la semilla va a entrar. Y cuando entra la semilla, entonces la vida de la persona va a ser transformada. Lo que tú no recibas de Dios, el diablo lo va a robar. Entiende bien esto. Lo que tú no recibas de Dios, el diablo lo va a robar. Por eso le digo a algunas personas, le digo: mira, aunque aquí casi todos somos cristianos, aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero no dejes tus cosas por acá o por allá, porque aquí nada se pierde, nada más cambia de dueño. Nada se pierde. Yo he dejado Biblias y ya no las encuentro. De verdad, ¿eh? Aquí nada se pierde, nada más cambia de dueño. Si lo que Dios te otorga, tú no estás dispuesto a recibirlo, el diablo lo va a robar. Recuerda que el diablo tiene varias características, pero entre ellas es un ladrón. Es un ladrón, amada iglesia, y tú tienes que estar pendiente a eso. No te hagas del rogar cuando Dios te esté bendiciendo, cuando Dios te esté impulsando a hacer algo. Me han contado personas y yo mismo lo he experimentado. ¿Alguno de ustedes ha pasado esto, que Dios lo empieza a levantar en las madrugadas? Que se te va el sueño, que Dios empieza a tocar tu corazón: párate a orar, párate a orar, párate a orar. ¿Alguien aquí ha experimentado eso? Que levante su mano como señal. ¿Y qué pasa cuando tú agarras la cobija, verdad? Y rehusas recibir esa palabra. Pues ya después, cuando quieres levantarte en las madrugadas, te cuesta un trabajo, porque no aprovechaste el impulso del Espíritu Santo. Aprovecha cuando Dios te está poniendo algo en tu corazón. Por ejemplo, muchas veces Dios pone en mi corazón: dale tal dinero a tal persona. Cuando Dios lo pone en mi corazón y yo sé que es de Dios, yo ya ni siquiera pregunto: ¿y tendrá más que yo esa persona? ¿Y realmente lo necesitará? ¿Y qué hará con ese dinero? Si Dios lo puso en mi corazón, yo lo hago. Y les cuento un testimonio rápidamente. El día miércoles le di 1,000 pesos a una persona, y cuando me metí ya allá atrás en la librería a guardar mis cosas, una persona me saluda y me pone un billete de a 500 en mi mano y me dice: pastor, por su cumpleaños. Mi cumpleaños pasó hace 3 meses, amada iglesia, pero ¿cómo es Dios tan bueno que acababa de dar 1,000 pesos y ya me estaban dando 500 pesos? ¿Te das cuenta cuando Dios pone algo en tu vida? Cuando pone una palabra, si tú la recibes, esa palabra va a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sinceramente, ¿cuántos lo reciben? Yo no sé si yo me estoy dando a entender, o si estás aquí o son tierra de Marte, porque algunos creo que son tierra de Marte y ya andan por allá por el espacio sideral. Pero quiero decirte que puedas entender este mensaje, amada iglesia. Si tú recibes la palabra que Dios está hablando, la semilla, esa misma semilla va a dar fruto en sí. Y ese fruto es el crecimiento que Dios espera con cada uno de nosotros. Vamos a la segunda, que es la tierra en pedregales, Mateo 13, versículo 5. Mateo 13, versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz,
se secó. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta tierra se llama entre pedregales y les pido tantito de su atención por favor acá. Miren, esta tierra tiene piedras y tiene una superficie de capa de tierra muy pequeña, muy escasa. Lo que nos cuenta, lo que acabamos de leer, lo que acaba de leer la pastora es lo siguiente: brotó rápido, pareciera que dio fruto y que ya la hizo, pero dice que con el sol se secó porque, ¿por qué? Porque no tenía raíz. Pero dice el versículo 20, si lo puedes volver a leer por favor, y el 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Una de las características importantes de esta tierra es que brotó pronto. Brotó muy pronto, brotó muy rápido. Y yo no quiero aquí exagerar el punto, pero, por ejemplo, si de repente se enamora de ti un muchacho y al mes ya te está pidiendo matrimonio, brotó muy pronto, ¿no? Yo digo que ahí esa persona debería de tener cuidado si realmente es amor del bueno, porque ya te bajó la luna y las estrellas en un mes. Y en un mes ya se quiere casar contigo, como que muy pronto. Y aquí es precisamente esto, brotó pronto significa a que creció hacia arriba. ¿Por qué creció rápido hacia arriba? Porque no creció hacia abajo, porque no tuvo raíces. Nos estamos refiriendo a un crecimiento superficial, a un crecimiento sin fundamentos. A eso nos estamos refiriendo, a un crecimiento sin fundamentos. Y es lo que vemos, por ejemplo, con varias personas, y ponía un ejemplo en la mañana de los deportistas, por ejemplo, boxeadores mexicanos. Empezaron a ganar campeonatos del mundo, empezaron a pelear en Las Vegas y se hicieron multimillonarios, como Julio César Chávez. Y creció de la noche a la mañana, pareciera ser su riqueza tan grande que no la supo asimilar y después lo perdió todo. Son personas que no tienen bases, que no tienen cimientos. Repito, es un crecimiento superficial, es un crecimiento por encima, es un crecimiento visual, pero no un crecimiento de raíz. No tienen fundamentos. ¿A qué lo podemos comparar esto? Muchas veces podemos decir, yo ya soy cristiano, recibí a Cristo en mi corazón, vengo a la iglesia, tú estás aquí en la iglesia constantemente, ya sirves, ayunas, ya dejaste las drogas, ya dejaste al amante, y cualquiera podría decir, ¿cuánto ha crecido este hermano? Mira, ya no es nada de lo que era antes. Pero el verdadero crecimiento no solamente lo tenemos que ver nosotros, esos frutos son importantes para el testimonio de los demás. Mira, era un alcohólico, era un adúltero, pero ya no lo hace. Pero el crecimiento que aquí Dios quiere que tengamos es el crecimiento interno, amada iglesia. Son las cosas que nadie ve dentro de ti, que tal vez dejaste al amante pero la sigues deseando, que tal vez ya dejaste de tomar, pero hay otras cosas en tu corazón como qué, como amargura, como odio, como resentimiento. Nosotros normalmente aquí no entramos fumando. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, pues es una iglesia y además ¿qué van a decir de mí? Pero dentro de tu corazón, ¿qué traes? ¿Qué traes que no le has permitido al Espíritu Santo que Él arranque? Son aquellas cosas que nosotros tenemos que permitirle a Dios que trabaje en nuestro interior. No sé si me estoy dando a entender, pero aquí cuando dice que no echó raíces, es también que no permitió que Dios trabajara dentro de Él. A veces
podemos crecer como la espuma, pero así como subimos, así bajamos. Pero la persona que va creciendo a las raíces hacia abajo, que le va permitiendo a Dios, Señor, quita esta maldad, quita esto que nadie ve, que ni mi Padre ve, pero que yo lo he detectado, que está dentro de mí, quita esta envidia, quita este placer deformado. Por ejemplo, no sé si sepas qué es el placer deformado, pero cuando a alguien le va mal y a ti te da gusto eso es un placer deformado, amada iglesia, y de eso Dios te tiene que quitar esa maldad dentro de tu corazón. Cuando pasamos eso y le permitimos al Espíritu Santo que Él esté trabajando dentro de nosotros, el crecimiento que demos hacia arriba va a ser sólido, y cuando lleguen las dificultades no nos vamos a romper, porque primero echamos raíces profundas, porque primero ya le empezamos a conocer a Cristo en la intimidad. Así que en otras palabras, quiero decirte esto de parte de Dios: no te preocupes tanto por los frutos que la gente pueda esperar de ti. Es que tú no cambias, es que tú no esto, es que tú no aquello. Pero si tú estás cambiando por dentro, esos cambios por dentro, tarde que temprano se van a manifestar y la gente va a ver a Cristo dentro de ti. Pero todo comienza de adentro hacia afuera. No comiences al revés. Todo comienza de adentro hacia afuera. Permite que Dios vaya cambiando todo eso. ¿De qué nos serviría, amada iglesia, una conducta, una moral adecuada, una ética que nosotros tengamos aquí, pero por dentro estemos mal? Jesucristo lo dijo en otras palabras con los fariseos. Les dice: ustedes están bien hermosos por fuera, son como unos sepulcros blanqueados, como esas tumbas que se ven espectaculares, pero por dentro están llenos de huesos y se están pudriendo. Dios no quiere que por dentro tú te estés pudriendo. Dios quiere sanarte por dentro para que tus frutos sean de bendición y no sean de maldición, para que tus frutos sean temporales, sean permanentes, y no temporales, amada iglesia. Aquí también lo que estamos viendo es que dice que al principio recibieron la palabra con gozo. ¿Qué significa? Ese tipo de personas. Y mira, ahorita que ustedes tienen tanto ánimo, que ya saben que cómo son de animosos ustedes, pero ahorita me acordé de esto, porque dice que lo reciben con gozo. Son esas personas que les dices tal cosa, estás predicando, estás dando el mensaje, amén, gloria a Dios, aleluya, un grito de júbilo. ¿Has visto esas iglesias incluso muy carismáticas? Por ejemplo, hay una iglesia así en Florida, en los Estados Unidos, que el apóstol está predicando y empieza a correr para acá y para allá. O sea, el apóstol anda, pero así y rápido por acá, y la gente se para. En medio de la prédica la gente se para y empieza hacer ese tipo de cosas. Este tipo de personas son emocionalistas, son de emociones tan cortas. Vamos a ganar el mundo, vamos a hacer esto, vamos a ganar las almas. Pero el lunes que no le dio su beso a su esposo, ya no se acuerdan de Dios. Ya, o sea, todo cambió. Pero si ayer domingo estabas bien emocionado que ibas a ir a evangelizar, bueno, es que estoy pensando que, ¿y qué tal si Dios no existe? Pero ayer te querías ganar el mundo para Cristo y ahora ya no. Entonces, estuvimos estudiando un poco esto, o estuvimos estudiando este tema, obviamente para compartirlo con ustedes el día de hoy. Y en un comentario de un teólogo dice: predicadores, no se confundan con la gente que rápidamente dice todo amén y grita, porque puede ser que no tengan un cambio. Pero a veces la palabra llega hasta lo profundo del corazón, que a veces ni siquiera un amén podemos decir, pero lo estamos analizando dentro de nosotros. No sé si me estoy dando a entender. A veces tú ves el rostro de la persona y dices: esa persona no le emociona nada. Pero tú no sabes si Dios está tratando con su corazón. Es bueno a veces no decir amén, pero recibirlo, que decir amén y no entenderlo. A veces es bueno, amada iglesia, no dar tantos algarabía que hacemos nosotros, pero decir: Señor, revélame esa palabra que la pueda entender en lo profundo de mi alma. Por eso yo les he dicho a las personas: ten mucho cuidado cuando tú aparentemente, inmediatamente recibes las cosas sin analizarlas, porque no todo lo que te invitan a comer gratis te lo tienes que comer. No todo, amada iglesia.
Y muchas veces caemos en ese juego de lo emocional, de la euforia. Pero Dios no quiere tanto euforia. Dios quiere que nosotros, cada paso que demos, sea un paso firme, sea un paso hacia adelante. Otra de las características que vemos aquí en esta tierra es que esta tierra se secó. O sea, esta semilla más bien, se secó. ¿Y por qué se secó? Porque no tenía raíces. ¿Y a qué nos referimos con las raíces? Cuando nos referimos a las raíces, nos referimos a que nunca tuvo una verdadera conversión, a que nunca tuvo un verdadero encuentro con Dios, a que no tuvo una convicción verdadera de decir, este es el camino de Dios. Cuando empezaron a venir las aflicciones, o sea, primero las recibe porque Dios empieza a bendecir, y como les he dicho, cuando tú eres recién nacido, cuando tú has nacido de nuevo, Dios te bendice con su presencia, con su palabra, te contesta las oraciones, pero posteriormente también Dios va tratando con nosotros. Y como hemos entonado ese canto, cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, pero para nosotros pareciera que no. No sé si me doy a entender. Pareciera muchas veces que Dios no está haciendo absolutamente nada. Y al principio te llena a manos llenas, como un bebé que le dan la leche, que le cambian el pañal, que lo están bañando, que lo están cargando, y Dios nos consiente al principio, pero va a llegar un momento, en todos llega este momento, en que vamos a atravesar por pruebas y por dificultades, y cuando no tenemos una convicción genuina de quiénes somos nosotros, de quién es Dios dentro de nosotros, esas tribulaciones nos hacen caer, amada iglesia. Por eso esta tierra es tan importante, que tú no recibas la palabra por emoción, pero sí por convicción. Que no recibas la palabra solamente porque en este momento sientes que algo le falta a tu vida. Dios no es la cereza en el pastel, Dios es el fundamento, recuérdalo siempre. Algunas personas dicen, mira, nada más le faltaba que conociera a Dios porque esa persona era muy buena. No es cierto, no tenemos nada bueno si Cristo no está dentro de nosotros. No es que te haga falta un poco de Dios, nos hace falta todo de nuestro Dios. Y cuando tú y yo venimos a Dios y abrimos nuestro corazón a Él, lo que quiero decirte es lo siguiente: cuando tú y yo venimos a Dios, Él nos va a empezar a llenar todo, no solamente una etapa en nuestra vida, no solamente un área en nuestra vida. Así que la palabra no la tienes que tomar por emoción. Mientras ahorita necesito de Dios, lléname. No, siempre necesitaremos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo también importante en esto, y es lo siguiente: todas las cosas se van a probar. Si tú dices, yo voy a buscar a Dios hasta el fin del mundo, yo voy a buscar a Dios todos los días de mi vida, tus palabras serán probadas, tu amor será probado, tu fidelidad será probada. ¿Y sabes cómo va a ser probada? Con dificultades, con adversidades. Porque imagínate nada más que Dios todo no nos diera, que no tuviéramos problemas nunca, que no pasáramos aflicciones nunca, y que nosotros al final de nuestros días llegáramos a nuestra meta y que le dijéramos a Dios, Señor, yo te fui fiel para siempre. Dios nos diría, porque todo te lo di. Pero en el momento en que somos probados, en el momento en que Dios nos quita, pareciera que nos quita algunas cosas, ahí es donde verdaderamente vemos y amamos a Dios. Vemos, amada iglesia, si lo amamos por lo que Él nos da o por lo que Él es. El caso que tenemos, uno de los casos más importantes y más claros, es cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en toda la tierra? Mira, es perfecto, es esto, es esto. ¿Y sabes qué le dice Satanás? Concretamente, le dice, porque le has dado todo, pero quítaselo y vas a ver que va a blasfemar de tu nombre. Pues Dios acepta, por decirlo así, el reto. Y a Job, en un solo momento, en un solo instante, por decirlo así, en un solo día, se murieron sus hijos, todo su ganado, murieron sus siervos, se le fue quitado todo, incluso acabó en la calle enfermo. Y Job, dice la palabra de Dios, que dijo estas palabras: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Job tuvo su integridad, retuvo su integridad, y él lo buscó a Dios por convicción. En los últimos capítulos del libro de Job se ve algo maravilloso. Dios le regresa multiplicado todo lo que el diablo le había quitado, amada iglesia. Si tú y yo le somos fieles al Señor en lo poco, Él nos pondrá en lo mucho. ¿Cuántos lo creemos eso? Sinceramente. Si nosotros en este momento
de verdad abrimos nuestro corazón a este mensaje que estamos viendo, vamos a poder entender esto. Las raíces son tan importantes porque las raíces te dan fuerza, como al árbol le dan fuerza para que no sea tirado por medio de la tormenta. Pero también las raíces le dan fuerza para seguir creciendo. Tú necesitas raíces. Tú necesitas buscar a Dios no solo cuando te va todo bien, sino también en los momentos difíciles. Tú necesitas tener raíces profundas, y esas raíces profundas solamente se pueden lograr cuando tú te conviertes a Dios y cuando tú permites que Dios trabaje en lo más oculto de tu corazón. Si tú le permites eso a Dios, Dios estará obrando de una manera poderosa en tu vida. Y vamos a ver la tercera, tierra entre espinos, Mateo 13, 7 y versículo 22. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos la tercer tipo de tierra y es entre espinos. ¿Puedes decir conmigo entre espinos? Los espinos simbolizan el afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Eso es lo que simbolizan los espinos. El estar pensando, la preocupación por este mundo y el engaño de las riquezas. Esas dos cosas simbolizan los espinos. Y los espinos, yo no sé si tú sepas esto, pero los espinos absorben la vitalidad de las otras plantas. Por ejemplo, si hay una planta con una enredadera con espinos y hay un árbol que quiere crecer al lado, los espinos empiezan a absorber la vitalidad de la otra planta con el propósito de que esa planta no crezca, que esa planta no dé fruto. De igual manera nosotros, querida iglesia, si estamos nosotros enfocados, preocupados por los deleites de este mundo, entonces los mismos deleites, el mismo afán, el mismo interés solamente en la fijación en el dinero y en el dinero y en el dinero y en el dinero, nos están robando la vitalidad de la palabra para que no pueda dar fruto. Por eso ahora vas a entender más claramente esto. Personas pueden estar domingo tras domingo durante 20 años, 30 años y no dar fruto. Y tú puedes decir, pero ¿por qué no da fruto si escucha las mismas predicaciones que escucha el hermano que acaba de comenzar y que ya creció, que ya empezó a dar fruto? ¿Por qué no da fruto esa persona? Porque las espinas, repito, que es el afán y que son la fijación por el dinero, van a ahogar la palabra. Si tú en este momento tienes afán en tu mente, tienes preocupación, si tú solamente estás pensando que ya termine el pastor porque ya me voy a ir a comer la barbacoa porque si no, no me dejan sin barbacoa, ¿verdad? Si tú nada más estás con el pensamiento y mañana vamos a trabajar y ojalá que me den mi ascenso y ojalá que pueda comprar ese carro nuevo. Y si tú nada más estás fijando tu atención en los problemas que tienes cotidianos de la vida y en el dinero, entonces la palabra, no importa quién te la dé, si sea el pastor más reconocido del mundo y que tenga la mayor unción, la misma palabra no puede dar fruto porque las espinas de los afanes la están ahogando. Yo no sé si me estoy dando a entender y tú me estás entendiendo en este momento, pero es esto. Muchas veces no disfrutamos el amor de Dios porque nuestro corazón está en otro lado. Fíjate algo interesante que dijo Abraham, el patriarca Abraham ahí en Génesis. Después de tantos años, le dice a su esposa esto, ahora conozco que eres hermosa. Después de tantos años dice, ahora conozco que eres hermosa. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que te estoy predicando? Yo me pongo a pensar, pues ¿a dónde tenías la cabeza si era tu esposa y apenas conociste que era hermosa? Puedes tener a ese hombre, a esa mujer, que es una bendición para tu vida, sin que sea una bendición para tu vida. Porque tal vez tú no lo estás aprovechando. Puede ser que ya tengamos, como alguien dijo, a principios de la pandemia, éramos felices y no lo sabíamos.
Puede ser que ya tengas lo que tu corazón anhela, pero en el estar pensando en qué voy a tener más, estás desaprovechando lo que ya tienes, amada iglesia. Puede ser que ya tengas lo suficiente para que seas la persona más feliz del mundo, pero como estamos pensando en el mañana, no vemos lo que tenemos hoy en el presente. Lo que está diciendo con esta tierra, entre espinos, es lo siguiente: su prioridad ya no es Dios, su prioridad es el dinero, es el afán, su enfoque es el afán, su enfoque es el mundo. Viene a la iglesia por un sentimiento de culpa, viene a la iglesia porque tal vez tenga miedo al irse al infierno y porque quiere la salvación. Viene a la iglesia, pero ya no es, su corazón ya no está aquí, ya no está en la iglesia. Y dice Jesucristo algo: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, pero nuestra prioridad es Dios, nuestra concentración es Dios, nuestro enfoque es Dios, entonces cuando se nos dé la palabra, esta palabra va a empezar a dar fruto, va a empezar a haber un cambio dentro de tu corazón. Pero si tu prioridad ya no es Dios, entonces el mismo afán van a ahogar la palabra. El afán son las distracciones que te quieren sacar de lo más importante, y lo hemos mencionado: no permitas que lo urgente te separe de lo más importante. ¿Qué es lo más importante, amada iglesia? Jesucristo lo dijo: la ropa o el cuerpo. ¿Qué es lo más importante? Jesús está hablando acerca del afán en Mateo capítulo 6 y dice: ¿qué no has considerado a las aves de los cielos? Mira, las aves de los cielos ni trabajan ni nada, y el Padre siempre las mantiene. El Padre siempre les da de comer. ¿O qué no has visto las flores del campo, cómo Salomón cómo Dios las vistió con tanta hermosura? Ni Salomón con toda su riqueza se vistió como una de ellas. Y estas flores que hoy las ves, desaparecen mañana. ¿Acaso no valen más ustedes que muchas aves? ¿Acaso no valen más ustedes que muchas flores del campo? Si Dios sustenta a las aves y viste a las flores de esa manera, ¿cómo no te sustentará a ti, que eres su hijo, amada iglesia, que eres el hijo de Dios? Por lo tanto, va terminando este capítulo de Mateo 6 con estas famosas palabras que dice: mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No te afanes por el día de mañana, cada día trae su propio mal. No te distraigas pensando que la añadidura es lo más importante, porque lo que es más importante siempre será Dios y su bendita palabra y hacer su voluntad. Y si tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, Él te va a añadir. Y mira, le decía hace rato a una persona esto: cuando nosotros buscamos la añadidura, ya no se añade nada más, porque la añadidura es eso, la añadidura. Pero cuando tú buscas primero el reino de Dios, entonces se añaden las cosas que ya no son tan importantes. Incluso, entre más a veces buscas algo, menos lo obtienes. ¿Sí te ha pasado eso? Y cuando lo dejas de buscar, mira, pareciera que aparece y dices: ¿cómo llegó? Porque buscaste primero lo que era más importante. ¿Qué es lo más importante, amada iglesia? ¿Qué nos vamos a llevar en esta vida? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿En serio? ¿Los títulos, el trabajo, el carro? Bueno, algunas mujeres yo creo que quisieran echarle encima el carro al esposo, ¿no? Pero no te lo vas a llevar a la tumba el carro, varón. No te lo vas a llevar. Lo que nos vamos a llevar, lo que mejor nos podemos llevar, es que tuvimos un corazón para hacer la voluntad de Dios. Que tuvimos un corazón presto para ayudar a nuestro semejante. Que amamos, que ayudamos a aquellas personas que lo necesitaban. Esa es la huella más hermosa que nos podemos llevar nosotros como hijos de Dios. Y voy finalizando con esto. Dice en esta tierra, de la tierra de los espinos, algo importante: el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. ¿Sabes por qué las riquezas tienen un engaño? Porque muchos piensan que entre más tienen van a ser más felices. Muchos pensamos que entre más tenemos vamos a ser más felices. El engaño de las riquezas es eso: yo tengo más y soy más feliz.
Nada nos hace más felices, amada iglesia, que Cristo en nuestro corazón. Nada nos puede llenar más que abrir tu corazón a tu Creador, a tener ese encuentro con Él, a permitir que el agua del Espíritu Santo llene todas esas partes que se están secando dentro de ti. El engaño de las riquezas es eso, nunca será suficiente. Hay una predicación muy buena de un pastor que se llama El Círculo del Dinero, y dice esto, que él tiene algunos familiares que son millonarios, pero cuando platica con el tío que es millonario le dice: yo no soy millonario, yo no soy tan rico, porque mira, mi yate está así y el yate del otro es más grande. A lo que quiero llegar es que nunca será suficiente. La carne nunca se va a saciar. Puedes tener y puedes tener y puedes tener y puedes tener. Y lo más triste que pasa en esto, en el engaño de las riquezas, es lo siguiente: que entre más se tiene, pareciera que más se necesita. ¿Lo han experimentado alguna vez? Que tú vas teniendo y pareciera que más lo necesitas. Por eso una persona alcohólica nunca se va a saciar, porque entre más toma, más hueco se siente por dentro, más infeliz se siente por dentro. El engaño de las riquezas es eso: te desubica, te desenfoca de lo que verdaderamente vale la pena. No te desubiques, amada iglesia. Todos necesitamos dinero, todos necesitamos comer, pero que tu principal mentalidad, que tú analices qué es lo que piensas primero: en el trabajo, en el dinero. Si ahí está tu pensamiento, ahí está tu corazón, y por lo tanto le vas a impedir a este Dios, que Dios es un Dios de prosperidad, que Él es nuestro pastor y que nada nos falta. Le vas a impedir que Dios te bendiga, y la bendición de Dios sabe mejor que cualquier otra bendición, porque la bendición de Dios dice que añade, que la riqueza de Dios añade bendición, pero nunca añadirá tristeza con ella. Cuando Dios te bendice, no tienes culpa para disfrutar esa bendición. Pero cuando tú, por ejemplo, cambias lo bueno, lo mejor, por irte a trabajar, por ganar más, cambias a tu familia por esas horas extras, cambias tantas cosas tan importantes, cuando tú tengas esa bendición, no la vas a saborear igual. No la vas a saborear igual. Pero en cambio, cuando tú dices: yo pongo en primer lugar a Dios, y Dios te bendice y te bendice, y puedes seguir estando con tu familia, y puedes seguir viniendo a la iglesia, y puedes seguir buscando a Dios. Esa es la mejor bendición que tú puedes tener, la bendición que viene de parte de Dios. Alguien aquí lo tiene que recibir en esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos a ir cerrando con esto. Mateo capítulo 13, versículo 8 y 9. Vamos a ver la tierra buena. ¿Cuántos quieren ser buena tierra? 8 y 9, vamos a leerlo, por favor. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El 23, por favor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Concretamente, la buena tierra representa a un verdadero hijo de Dios. La buena tierra, escúchalo bien, representa a un verdadero hijo de Dios. Y en este versículo, en el versículo 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ahora lo busqué en el Evangelio de Marcos y dice: el que oye y recibe la palabra. Hay tres pasos nada más. ¿Cuántos aquí quieren ser buena tierra sinceramente? Hay 3 pasos para que tú seas buena tierra. Número 1, oír, escuchar la palabra de Dios. Cuando nos referimos a escuchar la palabra de Dios, es que tú inclinas tu corazón a la palabra, que tu interés es: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? El primer paso para que tú seas una buena tierra es escuchar la palabra con atención, inclinar tu corazón. Número 2, entender la palabra de Dios. Y número 3, recibir la palabra de Dios. Si tú la escuchas, la entiendes y la recibes,
la misma palabra, como te lo he estado diciendo en este tema, va a producir un fruto en tu vida. Cuando nos referimos a fruto, nos referimos a un resultado, amada iglesia. Nos referimos también a un crecimiento. Cuando nos referimos a que dio fruto, es que no es una tierra estéril, es que no es una tierra que solamente está ahí por estar, sino que es una tierra productiva, que es una tierra que está haciendo lo que vino a hacer aquí. O sea, la persona, todos nosotros que estamos aquí, tenemos un propósito y tenemos una misión. Cuando se refiere a que das fruto, es que tú estás cumpliendo el propósito por el cual te llamó en esta tierra. Que no estás, ¿verdad? Que estás, haciendo lo que Dios diseñó para ti. Por ejemplo, si Dios diseñó para ti que tú seas un excelente doctor, entonces tú estás dando ese fruto. Si Dios diseñó que tú fueras un gran empresario y ayudaras a la gente pobre, entonces tú estás dando fruto. Pero la tierra que no da fruto es una tierra que, en primer lugar, tal vez no sabe ni para qué está aquí en esta tierra, y por lo tanto no tiene una productividad. Cuando nos referimos a dar fruto, también nos referimos a algo importante, aparte del crecimiento, es esto: que permitimos que el carácter de Cristo se vaya formando dentro de nuestro corazón, que permitimos que las características del carácter de Dios vayan haciéndose cada día más en nuestro corazón, vayan formándose más. Pero también habla de algo importante. Fruto se refiere al fruto del Espíritu, y la Biblia habla acerca de los 9 frutos del Espíritu, ¿verdad? De los frutos del Espíritu, que son gozo, paz, benignidad, paciencia, todas, templanza. Todas estas cosas tenemos que desarrollarlas nosotros. Ahora, 3 pasos para que podamos dar buen fruto: escuchar, entender y recibir la palabra de Dios. Pero también, si tú te diste cuenta de esto, para que nosotros podamos ser una buena tierra, de alguna de otra manera tuvimos que haber pasado por las otras tierras. ¿A qué me refiero? Con esto finalizo. Tuvimos que haber pasado por una tierra dura. Tuvimos que haberle permitido a Dios que Dios cambiara nuestro corazón de piedra por uno de carne para que pudiera entrar la palabra y dar fruto. Tuvimos que haber pasado por la segunda tierra, la tierra de los problemas, la tierra de las dificultades, la tierra donde no teníamos raíces, pero que le permitimos al Espíritu Santo trabajar en lo profundo de nosotros para que echáramos raíces, con la finalidad de que pudiéramos crecer hacia arriba y poder dar fruto. Pero también tenemos que pasar por esta tierra de los espinos, la tierra donde el afán, donde la preocupación, donde las riquezas o el afán o el engaño de las riquezas ya no nos ahogan, amada iglesia, donde definimos nuestra prioridad, donde decimos: esto es lo más importante, ya no es el dinero, ya no es mi sueño, ya no son mis anhelos, sino lo más importante es Dios. Tuvimos que haber pasado por ese tipo de tierra para que pudiéramos dar fruto. Si hoy tú estás en alguna tierra de estas, pídele a Dios. Si estás en la primera tierra, pídele a Dios: Señor, dame un corazón sensible. Si estás en la segunda tierra, ¿verdad?, que no has echado raíces, dile: Señor, trabaja conmigo en lo más profundo de mi corazón. Permítele a Dios trabajar. Si estás en la tercera tierra, tu enfoque, tu interés principal, tu prioridad no es Dios. Eso se puede arreglar hoy, amada iglesia. Hoy tú le puedes decir de todo tu corazón: Señor, ayúdame a realmente estar enfocado en lo más importante. Y termino con esto. Las 4 tierras escucharon la palabra de Dios. Y no te engañes con esto. No es suficiente venir a escuchar. No es suficiente venir a escuchar. Las 4 tierras lo escucharon, pero solo de 4 una dio fruto. Solo de 4 una dio fruto. ¿Qué significa eso? Que solo la 4ª parte de los que escuchan la palabra son las que van a tomar la palabra. La 4ª parte, podemos decir que dentro de una iglesia, es la que se va a salvar.
es la que va a recibir esa palabra de vida. De todos los que estamos aquí, amada iglesia, estadísticamente, conforme a esta parábola, solo 1 de 4 son los que toman la bendita palabra de Dios. ¿De cuál eliges ser tú en esta hora? ¿De cuál decides ser tú en esta hora? Dios no te va a decir: tú eres tierra de pedregal, tú eres tierra de espinos, porque cómo lastimas a la gente. Tú eres tierra de junto al camino. Dios no te elige qué tierra eres tú. Tú la eliges. Tú la eliges. Tú hoy puedes elegir: Señor, quiero pasar de ser la tierra del camino a ser una buena tierra y dar fruto y ser productivo y hacer lo que tú me mandaste hacer aquí en esta tierra. Y la buena noticia que te tengo es la siguiente: tenemos una promesa maravillosa en la palabra, y dice la Biblia: el que comenzó en nosotros la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de su venida. Si tú permites que Dios siga trabajando en ti, Dios seguirá trabajando para que podamos dar mucho fruto. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así que si tú lo crees, ponte de pie en el nombre poderoso de Cristo Jesús.